Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Somos la familia Mejía y le damos la bienvenida a este culto de alabanza y de adoración en línea, hoy domingo 29 de marzo del año 2020. Sabemos que por la circunstancia que nuestro país y el mundo está atravesando, nos es imposible ir a la iglesia. Pero el Espíritu Santo que habita entre medio de nosotros y adentro de nosotros en nuestras vidas, es quien nos puede conceder desde nuestros hogares hacer un altar de alabanza y adoración. Y qué bueno es que estemos deseosos de nutrirnos y alimentarnos de la palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por otro día que nos has dado. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo que nos ofrece salvación. Y también te doy gracias por esta iglesia y por Jaime y Shirley que trabajan tanto por él. Reconocemos, Señor, que la iglesia no es un edificio, son los hermanos que te adoran, que forman la iglesia. Te pedimos, Señor, que estés presente en este culto, que bendigas cada familia que esté aquí y que te quedes con nosotros en estos tiempos tan difíciles. Perdona nuestros pecados, Señor, y abre nuestras mentes y corazones, Señor, para aprender más de ti y amarte cada día más. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das. En tu santo nombre. Amén. 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 What is faith in Jesus? What is faith in Jesus Christ? It's receiving and resting on Him alone for salvation. Salvation. What is faith in Jesus? What is faith in Jesus Christ? It's receiving and resting on Him alone for salvation. Salvation. As He is offered to us in the gospel, in the gospel. As He is offered to us in the gospel. What is faith in Jesus? What is faith in Jesus Christ? It's receiving and resting on Him alone for salvation. Salvation. What is faith in Jesus? What is faith in Jesus Christ? It's receiving and resting on Him alone for salvation. Buenos días, niños. Bienvenidos a la escuela dominical. Esta mañana estaremos estudiando el capítulo 3 y 4 del libro de Josué. Dice la palabra de Dios que después de la muerte de Moisés, Dios escogió un nuevo líder que se llamaba Josué. Y Dios le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas y desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Dios tenía el plan de usar a Josué para llevar al pueblo a la tierra prometida, pero antes de poder entrar en ese lugar, ellos tenían que conquistar una fuerte ciudad que se llamaba Jericó. Así como Moisés había hecho antes, Josué decidió enviar 2 espías a la ciudad para explorar y traer un informe. Estos hombres pretendieron ser viajeros y una vez dentro de la ciudad, ellos se hospedaron en la casa de una mujer que se llamaba Rahab. Los 2 espías llegaron ahí, pero mientras estaban en la casa de Rahab, el rey de la ciudad de Jericó se enteró que estos espías estaban ahí y decidió mandar a sus soldados para capturarlos. Pero entonces Rahab les dijo a los espías: rápido, necesitan esconderse. Y dice que ella los subió a la terraza de su casa y allí los escondió bajo unas cosas que ella tenía. Cuando los soldados llegaron más tarde
a preguntar por estos dos israelitas, Rahab les dijo, sí, esos hombres estuvieron aquí, pero ya se fueron. Si ustedes se apuran, seguramente los van a poder atrapar allá cerca del río. Y los soldados se fueron buscando a los espías. Mientras tanto, Rahab fue por los espías a su terraza y ellos le dijeron, Rahab, ¿por qué tú arriesgaste tu vida por salvarnos a nosotros? Y ella les dijo, yo he oído acerca de su Dios, acerca de todos los milagros y las maravillas que él hizo, cómo los libró de Egipto, cómo abrió el Mar Rojo, cómo los ha traído hasta acá a través del desierto. Yo sé que el Señor les ha prometido a ustedes esta tierra y mi gente está muy temerosa de su gente. Yo les pido un favor, así como yo les salvé la vida, les pido que cuando ustedes lleguen a conquistar esta ciudad, ustedes salven mi vida y la de mi familia. Y entonces los espías se admiraron de la fe de esta mujer. Y ellos le dijeron, cuando nosotros ataquemos la ciudad, tú tienes que poner un cordón rojo colgado de la ventana de tu casa y nosotros salvaremos la vida de todos aquellos que estén dentro de tu casa. ¡Qué historia tan bonita! Rahab puso su fe en el Dios de Israel, en el Dios de la Biblia, solamente porque ella había oído de las cosas que Dios había hecho con su pueblo. Y por eso la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esta mujer que era pagana puso su fe en Dios y Dios le dio un camino de salvación, no solo para ella, sino también para su familia. De igual manera, Dios a nosotros nos da un camino de salvación de esa destrucción y de esa muerte eterna. Y ese camino de salvación es Jesucristo. ¿Y cómo lo hacemos? También a través del arrepentimiento y de la fe. Cuando ponemos nuestra fe, nuestra completa confianza en el Señor Jesucristo y le entregamos nuestra vida, le pedimos perdón por nuestro pecado y lo declaramos el Señor de nuestra vida. Así es como nosotros también obtenemos salvación y vida eterna. Entonces Rahab, luego de esto, dice que como ella vivía cerca del muro de la ciudad, ella los descolgó a través de una ventana y los espías se fueron de regreso para informar a Josué y al ejército de Israel de todas estas cosas que habían pasado en la ciudad de Jericó. Cuando los espías regresaron donde Josué, ellos le dieron buenas noticias. Josué, Dios nos va a dar la victoria sobre Jericó. Y Dios ya ha puesto el temor en toda esa gente. Así que Josué y todo el pueblo de Israel emprendieron el camino hacia la ciudad de Jericó para conquistarla. Pero cuando llegaron a la orilla del río Jordán, la gente dijo, ¿cómo vamos a hacer para pasar? ¿Cómo van a pasar las mujeres y los niños y los animales y todo lo que llevamos? Se encontraron con un obstáculo, pero Dios siempre está en control. Nosotros también a veces en la vida tenemos pruebas, obstáculos, problemas, pero Dios está en control. Dios siempre tiene un plan y Dios usa todos estos problemas y obstáculos para traer gloria a su nombre. Y así fue como pasó con el reino, con el pueblo de Israel. Dios le dijo a Josué, vas a mandar a los sacerdotes primero, a los sacerdotes que llevan el arca. Como ustedes saben, el arca
contenía las tablas de los 10 mandamientos y la vara de Aarón. La presencia de Dios estaba en el arca. Y dice la palabra de Dios que en cuanto los sacerdotes entraron en el agua se detuvo, el río se paró. Y entonces la gente que venía atrás pudo cruzar como en tierra seca, las mujeres, los niños, y detrás venían también los hombres. Dios una vez más hizo un milagro, así como lo había hecho años antes con Moisés en el Mar Rojo. Los sacerdotes hicieron lo que Josué los ordenó, y ellos cruzaron y se pararon en la mitad del río hasta que toda la gente cruce. Y cuando ya todo el pueblo estuvo al otro lado, ellos construyeron un montículo de 12 piedras para recordar en los años venideros cómo Dios les había una vez más dado un camino, un milagro para ellos llegar a la tierra prometida. Y al final, luego de esto, podemos ver que Dios cumplió su promesa. Y Dios estuvo con Josué, así como antes había estado con Moisés. Y sabes que Dios también nos da la misma promesa a nosotros. Cuando Jesús estuvo en la tierra con sus discípulos, Él les dijo: yo me voy, pero mandaré un consolador, el Espíritu Santo, que estará con ustedes. Cuando una persona pone su fe en el Señor Jesucristo, le entrega su vida y recibe esa nueva vida que Él promete, Dios también nos da el regalo del Espíritu Santo, que viene a vivir dentro de nuestros corazones y promete estar con nosotros para siempre. El mismo Dios que estuvo con Moisés y que estuvo con Josué, ese mismo Dios está en cada corazón de cada cristiano nacido de nuevo. Y ese Espíritu Santo que tenemos en nuestro corazón es quien nos da la fuerza, la sabiduría, el poder para seguir aquí en esta vida hasta cuando el Señor nos lleve a su presencia. Que tengan un lindo domingo, mis niños, y que tengan una bendecida semana. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón
amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande. Hola, una vez más a nuestros amados hermanos de Iglesia Bautista Casa de Restauración. Saludo para todos ustedes en sus hogares y un abrazo a la distancia. Hoy continuamos nuestra serie en la Epístola a los Colosenses. Por favor, en sus casas, en sus hogares y sus Biblias, vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 22 hasta el capítulo 4, versículo 1. Vamos, Colosenses capítulo 3, versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Por favor, ahí en tu casa, inclina tu cabecita y acompáñame a orar. Amantísimo Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra y porque hoy, Señor, domingo, día del Señor, estamos reunidos como iglesia, porque la iglesia no es el edificio, sino las personas que conforman tu iglesia. Y reunidos, Señor, para estudiar tu palabra, para recibir enseñanza y alimento espiritual para nuestras vidas. Ponemos este tiempo en tus manos y pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hoy continuamos con nuestra serie a la Epístola de los Colosenses y pues damos un seguimiento a lo que hemos venido hablando en las semanas anteriores. En este pasaje, una vez más, nosotros podemos ver la preeminencia de Cristo en el hogar primeramente, como hablamos en las semanas anteriores, en donde vemos que los esposos tienen responsabilidades con las esposas tienen responsabilidades con los esposos, los padres tienen responsabilidades con los hijos y los hijos tienen responsabilidades con los padres. Ahora, hemos dicho que la Epístola a los Colosenses es una carta rica en cristología. De todos los libros de la Biblia donde más se menciona la palabra Cristo o Señor o Dios, es en esta epístola, rica, perfecta, hermosa en cristología. Por ejemplo, en estos versículos que hemos hablado, 5 veces se menciona entre las palabras Señor, Cristo o Dios. Ahora, la idea central, como hemos estado haciendo en cada uno de nuestros estudios, es que Pablo ahora se enfoca en la supremacía de Cristo en las relaciones de trabajo, en el asunto de la economía, de las finanzas, de la familia por medio del trabajo. Pero también hay un propósito en esta enseñanza y el propósito es entender que todo lo que hacemos, de acuerdo a la Escritura, tenemos que hacerlo para la gloria del Señor. Dicho eso, entonces vamos a nuestro primer versículo en su Biblia, Gálatas capítulo 3,
versículo 22, dice la palabra: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Bueno, nuestro texto comienza con la palabra siervo. Ahora, la palabra siervo tiene básicamente dos significados en la Escritura. La una clase de siervos se dirige a quienes sirven como diáconos, que prestan un servicio dentro de la iglesia. Pero en el contexto que estamos viendo, la palabra siervo no tiene esa connotación, sino que más bien la palabra siervo se refiere a esclavo. Ahora, recordemos el contexto histórico de nuestro pasaje. Pablo está escribiendo a los colosenses en un tiempo cuando el imperio romano gobernaba en aquel tiempo. Era pues la potencia de ese tiempo, el imperio de Roma. Por lo tanto, en ese tiempo en Roma había esclavos. Recuerde que Roma fue colonizador y en muchas de sus guerras traían a sus prisioneros de guerra y hacían de ellos esclavos. De manera que Colosas, aquella ciudad a la cual Pablo está escribiendo el libro de Colosenses, también estaba llena de esclavos y por supuesto esclavos cristianos, pero Pablo aquí en el contexto de nuestro pasaje los llama siervos. Ahora, el Nuevo Testamento de verdad condena la esclavitud. La palabra del Señor no avala, no ampara, no respalda la esclavitud. Por ejemplo, en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 10 dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo que la ley fue buena y fue dada al justo, pero también la ley fue dada para los transgresores, para los desobedientes. Y dentro de esos transgresores y desobedientes, la Escritura menciona muchas cosas, pero se refiere a la palabra específica que atañe a nuestro texto de esclavitud cuando habla de los secuestradores. Aquellos que secuestraban personas para luego venderlas como esclavo. Como por ejemplo cuando en tiempos anteriores la gente iba a África, secuestraba personas y las vendía en el mundo para esclavitud. La palabra de Dios no respalda ese tipo de esclavitud. Es por eso que en 1 de Corintios capítulo 7 versículo 21, 1 de Corintios capítulo 7 versículo 21, dice la palabra de Dios: ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Entonces la palabra del Señor enseña que la esclavitud del mundo y de personas en verdad no es buena. Y en la práctica, en el tiempo de Roma, la esclavitud se fue debilitando poco a poco por influencia del cristianismo. En el Nuevo Testamento, Pablo siembra las semillas de destrucción de la esclavitud, no por medio de la fuerza, sino por medio de la obediencia a Cristo. Y Pablo exhorta a los esclavos a obedecer a sus amos, pero también exhorta a los amos a tratar con dignidad a sus esclavos. Ahora, ¿qué tiene este texto para nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros el día de hoy? Por supuesto, hay aplicaciones prácticas porque la Biblia es palabra de Dios y es útil para nuestra enseñanza. Bueno, la relación o lo que tiene que ver con nosotros este texto es la relación actual de los empleadores con los empleados. No estamos diciendo que el empleado sea un esclavo, pero sí estamos diciendo que el empleado tiene un amo, o en otras palabras, tiene un patrón, así podríamos decirlo. Entonces, ahora, el empleo entonces, el ejemplo entonces es que nosotros servimos a un empleador. Todos de alguna manera servimos a un empleador. Y los que tienen autoridad, los que son patrones, deben administrar en justicia y sin abusos esa autoridad que han recibido. Entonces todos somos empleados y debemos ser diligentes y útiles. Abre tu Biblia por favor en Tito capítulo 2 versículo 19. Tito capítulo 2 versículo 19.
Dice así la palabra del Señor, Tito 2, versículos 9 y 10. Tito capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Fíjate, esa palabra usa Pablo aquí, hablando con Tito, y dice que no sean respondones, que obedezcan en todo. Hay muchos empleados que en algún momento hemos recibido órdenes y las hemos obedecido, pero hemos sido respondones. No nos ha gustado esas órdenes. Ahora, pero el texto no termina ahí, sino que el versículo 10 dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Pablo escribe a Tito y le dice que los que trabajan no defrauden, no defraudando. Fraude significa estafa, fraude significa robo, y el fraude el día de hoy también es una pandemia. Mucha gente hace fraude de muchas maneras. ¿Alguna vez alguien a ti te hizo un fraude? A mí me lo han hecho muchas veces. ¿Y tú has cometido fraude con otras personas? Pues yo también he cometido fraude con muchas personas, de manera que es un pecado y Dios llama nuestra atención para no defraudar, especialmente a nuestros empleadores. Ahora, esto se aplica, como digo, a nuestro empleo, a nuestros trabajos. Por lo que podemos ver que la supremacía de Cristo también es evidente en este pasaje. Porque el texto dice, no sirviendo al ojo, porque Dios mira cómo trabajamos. ¿De qué sirve que tú trabajes como sirviendo a aquel que te está viendo? Y cuando no te ve, no trabajas. Si Dios te está viendo. Mira lo que dice Proverbios capítulo 5, versículo 3. Yo lo leo por ti, dice así: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Vamos, saltamos a nuestro siguiente versículo en nuestro texto, Colosenses capítulo 3. Vamos ahora al versículo 23 y ahí vemos que tenemos que hacer todo como para el Señor. Versículo 23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Si hacemos todo como para el Señor, esta verdad transformaría nuestra conducta y nuestra actitud en el trabajo, pero también en la casa. Dice, todo lo que hagáis, no solamente en la iglesia, porque en la iglesia sí parecemos cristianos, pero afuera a veces no parecemos cristianos. ¿Cómo es nuestra conducta afuera? Todo lo que hagáis, todo se refiere tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Entonces, lo que hacemos fuera de la iglesia también tiene que glorificar a Dios. Y dice, hacerlo de corazón, es decir, de buena gana, es decir, con excelencia de calidad y para buen testimonio de la gloria de Cristo. Es la voluntad de Dios que los cristianos sirvan a Dios también por medio de sus trabajos. Cuando tú trabajas con calidad, también le estás sirviendo a Dios. Mira lo que dice, y te invito a ver tu Biblia en Proverbios capítulo 10, versículo 4. Así dice Proverbios capítulo 10, versículo 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Ahora escucha, ser pobre no es pecado, pero lo que sí es pecado es ser negligente en el trabajo. Porque cuando eres negligente, no estás honrando a Dios, no estás haciendo las cosas como para Dios, porque Dios demanda de ti y de mí calidad en todo lo que hacemos. Proverbios 18:9 dice, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. El negligente usualmente es amigo del relajero. El negligente es amigo del disipador, del problemático, del desobediente, del irreverente.
Hay otro pasaje en Proverbios 22, 29 donde dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estarán delante de los de baja condición. ¿Qué dice este pasaje? Está diciendo que aquel que es diligente en su trabajo va a ocupar una buena posición en donde quiera que esté, va a ser bendecido. Ahora, vamos a Proverbios 31, el pasaje o el texto que habla acerca de la mujer virtuosa. Proverbios 31, capítulo 10, dice lo siguiente: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas, y el corazón de su marido está en ella enfocado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Fíjate lo que dice el versículo 13: busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Gloria a Dios por las mujeres que tienen la capacidad de trabajar, aunque no tienen la obligación, y que aún así lo hacen con calidad, como servicio al Señor. La mujer virtuosa es un ejemplo del trabajo de una mujer. Romanos capítulo 12, versículo 11 dice la palabra de Dios: en lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Qué requiere diligencia? Nuestro trabajo. Lo que hacemos tiene que ser con diligencia, con calidad. Fervientes en el espíritu, dice el texto, sirviendo al Señor. Hay otro texto en Efesios capítulo 4, versículo 28, donde dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. El trabajo dignifica, y de eso está hablando Pablo a los colosenses. Dios mismo trabajó, dice la palabra, 6 días en la creación, y el séptimo día descansó, dice la Escritura. Ahora, Dios sigue trabajando y Cristo sigue trabajando. Juan capítulo 5, versículo 17 dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios no ha dejado de trabajar. Nuevamente vemos la supremacía de Cristo en las relaciones laborales, en las relaciones de trabajo. Pero sigamos con nuestro texto. Vamos al versículo 24, Colosenses capítulo 3, versículo 24. Ahí nosotros vamos a ver que el que sirve al Señor por medio de su trabajo recibirá también recompensa de Dios. El versículo 24 dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Pensamos a veces que nuestro trabajo nada tiene que ver con nuestra fe. Nuestro trabajo afuera nada tiene que ver con nuestro testimonio en la iglesia, pero no es así, no es así. No podemos separar de nuestra fe de ninguna actividad que desarrollemos fuera de la iglesia. Recuerda que Pablo está hablando a cristianos esclavos, y estos esclavos no recibían herencia de nadie, porque solamente los hijos tenían derecho a herencia. Los esclavos no tenían herencia. Sin embargo, el texto dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¿De qué clase de herencia está hablando aquí el apóstol Pablo a los esclavos cristianos? Por supuesto, está hablando a una herencia que pertenece únicamente a los hijos de Dios. La herencia aquí no es terrenal, sino que es gloriosa en la eternidad. El trabajo en el mundo es por poco tiempo, pero la recompensa será por toda la eternidad. Una herencia eterna, dice la palabra. Y vamos a nuestro siguiente pasaje. Nuestro siguiente verso en Colosenses capítulo 3, versículo 25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. No hay diferencia de personas en cuanto a la justicia de Dios. Dios no hace diferencia. Para Él no hay ricos, ni pobres, ni empleados, ni trabajadores. Él es justo con todo el mundo.
Dios no pasa por alto nuestras faltas, por eso debemos ser diligentes, no a los sobornos, no a las coimas, no al dinero debajo de la mesa, no a las tranzas, como una palabra común que se utiliza en nuestros países latinos. Tenemos un pasaje paralelo en Efesios capítulo 6, versículo 9. Este pasaje ahora se refiere a los amos, a los patrones. Dice así este texto: y vosotros, amos, haced con ellos. ¿Con quién? Con los esclavos. Lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Es un llamado de atención a aquellos que están en esa capacidad que Dios mismo les ha dado de liderar personas en sus trabajos, a no ser abusivos con ellos, a no hacer ninguna clase de injusticia, porque Dios no hace acepción de personas, ni con esclavos, ni con amos. Dios es igual para con todos. Ahora, nuestro siguiente verso, vamos ahora a Colosenses capítulo 4, versículo 1, hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Aquí habla de una regla de oro para los amos. Así como quieres que te traten, así tú también trata a los demás. En el Nuevo Testamento se sembró principios cristianos en el Imperio Romano para eliminar la esclavitud. Ahora, ¿qué aplicaciones prácticas nosotros podemos sacar de toda esta enseñanza? Es que todo el mundo, todos somos esclavos de Cristo. ¿Y por qué digo esto? Porque la palabra habla acerca de los esclavos que tienen amos, pero también la palabra habla a los amos, y que dice que también tienen que someterse al amo eterno principal, que es Cristo. Fíjate nuevamente, Colosenses 4:1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Por lo tanto, ¿quién es el amo? A propósito, la palabra amo en verdad significa señor. Pero aquí Pablo distingue entre amos terrenales y el amo, dueño y señor de todo el universo, que es Cristo. ¿Cuál es la aplicación? Pues que todos tenemos un amo. Ahora, fíjate, Primera de Corintios capítulo 7, versículo 22 y 23. Primera de Corintios 7, 22 y 23 dice: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Señor. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que había esclavos, vivían en esclavitud, eran siervos, y siendo siervos conocieron la palabra del Señor. Ahora, al conocer esa palabra del Señor y al ser esclavos no solamente de sus amos terrenales, pero esclavos del pecado, vinieron a ser libres. Pero también había personas libres que no eran esclavos de nadie, de personas que cuando vienen a Cristo, ahora dice: ustedes son esclavos de Cristo. Y por último, nosotros vemos en este texto en 1 Corintios 7:23 que Cristo nos ha comprado con su sangre preciosa. 1 Corintios 7:23 dice: Cristo nos compró a precio de sangre. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Tú sabías que la situación social del esclavo o del siervo dependía de la situación social de su amo? Por ejemplo, había diferentes tipos de esclavos. Había esclavos o siervos de mejor posición, de mejor acomodación, y había esclavos de menor condición, de mejor posición. ¿Por qué? Porque si el amo era el rey,
el esclavo tenía privilegios, mejores vestidos, mejor comida, en diferencia que aquel que era esclavo de un amo, digamos, pobre. Ahora, los hijos de Dios, dice la palabra, somos esclavos de Cristo. Y al ser esclavos de Cristo, nosotros somos súbditos, siervos de un rey. El Rey de reyes, Señor de señores, el Rey de un universo eterno. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a heredar es su reino, su presencia por toda la eternidad. ¿Qué dice nuestro texto? Último versículo, 1 Corintios 7:23. Por precio fuisteis comprados. Los esclavos a través de la historia fueron comprados. Se pagaba un precio, se pagaba dinero, se pagaban muchas cosas a cambio de ellos. Cristo vino a pagar un precio por nosotros. Fue la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario la que nos compró. Y entonces cuando venimos a Él en arrepentimiento y fe y entregamos nuestra vida a Cristo, ahora Él nos llama sus esclavos. ¿Tú sabías que muchos esclavos en tiempos bíblicos y aún unos cuantos años atrás en este país, cuando ellos se independizaban de sus amos, muchas veces renunciaban a su independencia y pedían al amo que ahora quieren seguir trabajando para él, quieren seguir siendo empleados de él? El amo le decía, no, tú ya eres libre, puedes irte. El esclavo o el siervo decía, no, amo, no, yo quiero seguir sirviéndote, quiero quedarme contigo, porque en ese lugar estaban seguros, tenían comodidades. Nosotros como hijos de Dios no podemos tener la tentación de querer servir a cualquier otro amo que no sea Cristo. Él es nuestro amo. Entonces vamos a ser esclavos de Él y vamos a servirle con calidad en todo lo que hacemos, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones laborales, en todo absolutamente vamos a servirle al Señor. Cualquier trabajo que tú hagas, hazlo como para la gloria de Dios. Entonces, adora al Señor mediante tu trabajo. Testifica mediante tu trabajo. No a la corrupción, no al robo, no al cohecho, no a la coima, no a la trampa, sino todo para la gloria de Dios. Dios te bendiga, amado hermano, y estaremos en contacto hasta la siguiente semana. Buenas tardes y bendiciones para ustedes.